Bienvenidos. ¿Qué hacemos con la consulta? Bueno, ya hay una serie de reacciones y de cambios. La Corte Constitucional ha resuelto a las preguntas de la segunda consulta dividirlas en dos grupos. La jueza ponente de la primera tanda de preguntas, 11, preguntó al presidente si las mantiene. Contestaron que sacaban solo de las casinos. Quedan en 10. Eso formal, siendo complicado, es lo menos importante. Lo más importante es cómo rescatar este instrumento en la actual coyuntura para que sea elemento de avance en levantar al país de la crisis. No me atrevo a afirmar de cambio porque se hace dentro del esquema que permite la Constitución de Montecristi, que a cuenta de garantismo lo que terminó es de alcahueta de los grandes movimientos delincuenciales camuflados en progresistas y en socialistas. Eso nos tomará un poco más de tiempo, pero el tiempo actual, ¿cómo aprovecharlo? Es algo que le vamos a preguntar a una economista, Karina Ponce, y a una constitucionalista, la doctora Paulina Aguirre, contando también con la opinión de un empresario y líder de opinión, Giovanni Ginata, y del expresidente del Parlamento de los Trabajadores, el doctor Fernando Ibarra. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Estamos en estado de guerra. Convénzanse, aunque no parezca, se los voy a repetir, porque esa es la realidad. El tipo de combate y de enemigo es distinto, disperso y cercano. Estamos en estado de excepción y sobre todo dentro de un conflicto armado interno en el país. A pesar de todo eso, tenemos que retomar la normalidad porque es necesario producir primero para crecer y sostener los costos adicionales de la guerra y del país. Y segundo, para no quedarnos paralizados en donde somos un blanco mucho más fácil del que resultamos si estamos movilizados. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, por Vito TV o canal 15, 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví. En esas dos cableras y en todas las demás también estamos, gracias a RTU. DirecTV 177, no sé por qué el programa ahí sale más comprimido, ya, que en Manavisión, pero tienen las dos opciones en DirecTV. CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. En radio 101.3 FM, Radio Centro. En Manaví es 89.3 FM, Candela con K. La misma frecuencia, 89.3 FM en Riobamba, corresponde a la bonita del centro del país. Para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Solo a partir del jueves trabaja Lorena Ochoa. Así que bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Carlos. Bienvenidos con todos los que nos ven y nos escuchan. En este primer bloque vamos a compartir con ustedes la opinión de 3 ministros de gobierno. Empecemos con el exministro de gobierno, Henry Cucalón. Las consultas, los referéndums son oportunidades de cambio. Pero si uno lee lo que ha propuesto el presidente, primero no hay ningún cambio de fondo constitucional. Son propuestas de cambio legales. Pero lo más importante, Carlos, y es lo que me preocupa porque puede terminar en algo tibio o intrascendente. Son unas preguntas, muchas de temas que ya están, otros que se pueden complementar con unas comas y unas palabras, pero son para que después el presidente presente un proyecto y la Asamblea lo tramite en 60 días. O sea, desperdiciar la oportunidad que el pueblo te conteste y aplicar directamente, más allá que son leyes y no constitución,
creo que no es lo que el pueblo requiere con urgencia. Hay una pregunta, creo que es la 9, no sé si has chequeado, que tiene que ver con extinción del dominio. Yo creo en eso. Es cortarle las alas financieras al crimen organizado, al narcotráfico. ¿Sabes cuál es el problema? La temática importante, quiero respaldarla. No presenta ningún texto. Bueno, consciente de eso, el Ejecutivo presentó una segunda tanda de preguntas. Y respecto a esas segundas, empecé anticipándoles una decisión que ha tomado la Corte Constitucional, con cuyo análisis y comentarios quiero empezar por parte de la doctora Pamela Aguirre. Disculpe que le dije Paulina, confundí el nombre con la expresidenta de la Corte Nacional de Justicia, que si respetan la paridad de género, aunque no es obligatoria, porque el texto o la normativa dice procurará, tiene que ser una mujer. En las 2 renovaciones de jueces que se han hecho, no ha habido paridad de género. Tiene que ser una mujer. Así que Saquicela, bye bye. Salvo que usted haya cambiado de género. ¿Ok? Así de claro. Doctora Pamela Aguirre, ¿cómo ve este giro que le da a la consulta a la Corte Constitucional? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Karen. Bueno, a ver, lo que ocurrió es básicamente un tema procedimental y esto un poco para explicarlo. El presidente, en el segundo grupo de las 9 preguntas, incluyó preguntas que tienen que ver con cambios de la Constitución, es decir, enmiendas constitucionales, y por otro lado, con preguntas plebiscitarias, consulta popular propiamente dicha. Lo que hizo hoy la Corte fue conocer un informe de la jueza Carla Andrade en el que sugiere precisamente que la causa sea dividida para que las preguntas de enmienda sean tratadas como enmienda, inclusive para que ustedes tengan una idea, la nomenclatura es RC, reforma de la Constitución, y las consultas populares, pues dividir estas preguntas de consulta popular serán una nueva causa, la 224 CP, consulta popular. ¿Cuáles son las que se dividieron? Aquellas que no tienen que ver con cambios de la Constitución, como por ejemplo revisar las concesiones mineras, como por ejemplo el tema de las judicaturas especializadas para policías y militares, aquellas que tienen que ver con la posibilidad de otorgar el indulto cuando todavía no existe una sentencia. Prescripción de dominio. No, prescripción de dominio no, porque esa tiene que ver con una enmienda de la Constitución. Esa es enmienda, ¿por qué? Esa es enmienda, porque para el cambio de la figura o para agilitar la extinción de dominio es necesario que en la Constitución se incluya que la extinción de dominio puede realizarse antes de que exista una sentencia ejecutoriada. ¿No va eso contra el célebre principio de la presunción de la Constitución? ¿Cómo le pueden quitar los bienes a alguien si no ha sido condenado y por lo tanto, según el Estado de Derecho, considerado delincuente? A ver, ahí hay varios temas que me imagino la Corte analizará. El primero es el derecho a la propiedad, y es precisamente que la propiedad es un derecho de índole constitucional desde la Revolución Francesa, en el que precisamente cada persona puede disponer, usar y gozar de los bienes que ha adquirido. Se entiende que hay una presunción legítima de dominio. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con este cambio? Que eventualmente podría chocar con el principio de la propiedad, pero la misma propiedad en la Constitución tiene excepciones, tiene limitaciones, como por ejemplo el bien común. Como por ejemplo el mismo estado de excepción en el cual el presidente podría disponer requisiciones, es decir, te quito en este momento este set para utilizarlo e informar. Hay un conflicto de derechos, como ahora en el estado de expresión, aunque el presidente no ha apelado a restringir la libertad de expresión, puede hacerlo. Podría hacerlo en el marco de la necesidad, efectivamente. Ya que topamos ese punto, algún rato haremos otro programa con análisis pormenorizado de las preguntas. ¿Usted lo ve viable, tal como está planteado en la pregunta por parte del Ejecutivo? Hay una argumentación razonable, me parece que hay una argumentación razonable. Me parece a mí que la Corte va a analizar todas las aristas posibles y creo yo que efectivamente como una medida evitativa, como una medida para disuadir precisamente las actividades delictivas, es una medida adecuada. Más adelante hágame acuerdo, y fíjese, le digo yo a usted que me haga acuerdo, de analizar la actitud flexible que a mi juicio empieza a tener en esta coyuntura, y en buena hora de mi parte, la Corte Constitucional. No sé qué piensan los juristas. ¿Se acuerda cómo le llamó a la invitada? Karen. ¿Cómo se llama? Toma. Eso era para justificar mi error. Yo me equivoco, le dije Pamela y me cayeron. ¿Ya? La rebautizaron. A este no reclama usted. Yo cuando me equivoco todo el mundo me reclama. Porque hay complicidad de género. Claro, está bien. Bienvenida Karina del Cisne Ponce Silva.
Desde su perspectiva, una activista por causas de la mujer, integrante de Voces por la Democracia, que fue el primer colectivo, aunque un poco tarde, 2 días antes, ya no los podían tomar en cuenta ustedes, propuso una serie de reformas vinculadas básicamente con la justicia del poder electoral. ¿Cómo ven este giro del Ejecutivo y cómo respondería la pregunta? ¿Cómo queda la consulta? Primer punto es que el Ejecutivo manifiesta haber escuchado a la ciudadanía, a la oposición respecto a la pregunta de los casinos, y eso efectivamente dice: retiro esta pregunta porque se generó un debate negativo alrededor de la pertinencia de esa pregunta. Sin embargo, teniendo la oportunidad que le concede la jueza constitucional para ratificarse o modificar las preguntas que había enviado, no lo hace y mantiene las 10 preguntas sobre las cuales, en un estado de guerra, como se mencionó al inicio de este programa, no son pertinentes para ese estado de guerra, son pensadas con una perspectiva electoral, porque el ciudadano, cuando tenga las preguntas al momento de votar, muy difícilmente se va a oponer, porque la oposición a esas preguntas no es que efectivamente sea una buena alternativa. ¿Es un error mantenerlas entonces? Para mi juicio, en un estado de guerra, en un momento criminal como viven las familias ecuatorianas que están sujetas a las microvacunas, a la proliferación del crimen en las más bajas partes de la esfera económica, tiendas, negocios que están cerrando, que no pueden atender, la gente se está quedando sin dinero, sin circulante, por supuesto que esas preguntas no son pertinentes porque no va a mejorar al día inmediato la calidad de vida de las personas. ¿Por qué le parece que apuntan a una perspectiva electoral? Porque estamos cerca del periodo electoral. Obviamente estas elecciones estábamos conscientes desde que las convocaron, que fueron anticipadas, que iban a servir como una plataforma para que quien se candidatice era inevitable que busque una reelección, a menos que no ocurrió en el discurso de las candidaturas, en el proceso electoral, que alguien reconoció y dijo: yo vengo a hacer una administración de transición, vengo a ordenar la casa y no busco un fin de reelección. Ningún candidato manifestó aquello. Okay. Gran parte de las candidaturas inclusive manifestaban que les iba a quedar corto el periodo de su administración y para eso iban a hacer un gobierno de 6 años, efectivamente para cumplir con todo lo ofrecido. Avancemos en ese análisis con alguien que hace poco aportó aquí una perspectiva como la que está criticando ahora Karina Ponce, política, y ella añade que electoral. Lorena. Recordemos ahora lo que nos dijo otro exministro de Gobierno, Gustavo Larrea, cuando la consulta era apenas de 11 preguntas, las preliminares. ¿Cómo le damos sentido a la consulta con todos los reparos y modulaciones que se acaban de hacer? Creo que el presidente ha abierto una puerta, que es incluir nuevas preguntas. Pero me parece importante entender en qué momento estamos como país. Hay cambios que hacer, cambios fundamentales. Creo que le falta a la consulta sentido de urgencia, debió plantearse textos concretos que reformar y no solo principios o ideas generales, porque el pueblo ecuatoriano va a estar sometido a una consulta en que aprueba temas generales y no reformas concretas. Creo que el presidente tiene la posibilidad de incorporar algunos criterios que distintos sectores ciudadanos y políticos le han planteado al país. Doctora Pamela Aguirre, en la segunda tanda de preguntas, ¿ve usted que en el listado se incorporan algunos aspectos fundamentales o estructurales como reclama Gustavo Larrea? Bueno, sí, empecemos con el tema de la extradición. Creo que un clamor generalizado fue precisamente de por qué no se incluyó nuevamente el tema de extradición. Y me parece a mí que en esta segunda ocasión el presidente lo hace bastante bien, y lo hace bien precisamente en esta lógica de buscar medidas disuasivas. Insisto, que no se malentienda, no es que la extradición va a resolver el tema de criminalidad. La extradición no resuelve el tema de criminalidad, pero sí que resulta una medida disuasiva precisamente para estos grupos organizados transnacionales, para que eventualmente conozcan que el Ecuador no va a permitir una protección desmedida de los nacionales sobre la base de la norma vigente. Entonces, me parece a mí que sí que se ha incluido temas importantes. Igual inquietud, ¿esa segunda tanda incorpora ya aspectos fundamentales que faltaban por las carencias que usted ha mencionado en el primer grupo de preguntas? Sin duda, el segundo grupo de preguntas ya recoge la voz
alrededor de la primera respuesta negativa por parte de la ciudadanía, expertos, grupos de opinión, gremios de profesionales, académicos, porque efectivamente eran preguntas muy tibias, muy flojas, y en el segundo grupo de preguntas ya se incluyen algunas preguntas interesantes, pero que, ojo, siguen sin tocar la estructura de cómo mejorar fortalecer la institucionalidad democrática del Estado. Y por otro lado, yo lamento que siempre tengamos un ataque mediocre al intentar recuperar algo de las instituciones. Ejemplo concreto, con las Fuerzas Armadas. Es decir, casi en las preguntas reconocemos que la policía, como no está capacitada, formada, lista para combatir al crimen organizado, entonces hagámoslo con las Fuerzas Armadas y así aupeamos la mediocridad, la poca formación, el no estar listos por parte de nuestra Policía Nacional. Ojo, se nos va a terminar el estado de excepción y cuando los militares salgan de las cárceles, otra vez vamos a perder el control de las mismas. O sea, ¿ustedes creen que la alternativa debía ser depuremos y fortalezcamos la policía de una y no vez pidamos de auxilio a las Fuerzas Armadas? ¿Por qué? Porque ahora estamos ¿Y para generando... qué tenemos 44,000 militares si no hay guerra? Ahora estamos generando una ilusión en la población de una aparente tranquilidad momentánea. Y la gente efectivamente ha respondido de una manera muy solidaria, muy grata con las fuerzas del orden. ¿Y qué va a pasar cuando las fuerzas del orden se retire y entren otra vez la policía contaminada a intentar? Es que no se pueden retirar. Es que no se pueden retirar. Pero después de esto, por ejemplo, quienes deberían quedar en las cárceles, y les quiero preguntar qué cambios tienen que hacer, quienes deberían quedar en las cárceles son las Fuerzas Armadas. O sea, salvo los de la Marina que hacen un trabajo activo en la incautación de drogas, sin que se ofendan. ¿Qué hacen con eficacia el resto de militares? La Fuerza Aérea casi no tiene elementos, no tiene radares. Las fronteras siguen siendo porosas. El Ejército presenta 1000 explicaciones. Y otra vez a sus cuarteles. ¿Y qué hacemos con la Policía Cambiar Nacional? La naturaleza de las Fuerzas Armadas. Otra vez zampeamos esa mediocridad y cómo está inmerso el crimen organizado. Reorientar la función de las Fuerzas Armadas. Y por eso la consulta fuera la oportunidad adecuada para, si vamos a hacer una depuración de los malos funcionarios públicos y los malos funcionarios que están dentro de las fuerzas que tendrían que precautelar la vida de los ecuatorianos, hagámoslo ahora, como tiene que hacerse en el sistema judicial. Pamela Aguirre. A ver, a mí me parece que este es un tema de repensar profundamente la función de la fuerza pública. Y esto básicamente en términos de cuáles son las modificaciones legales pertinentes. Por eso, más allá de los respetables criterios de que efectivamente no era tan necesaria la primera tanda de preguntas, la primera tanda de preguntas, desde mi punto de vista, tienen un efecto eminentemente político, que es el apoyo ciudadano. Perdón, repensar el rol de la fuerza pública. Estamos en eso desde el 2000. Las Fuerzas Armadas hicieron un libro blanco que nunca hicieron. Y ahora que estamos con el agua al cuello, queremos ponernos a repensar el rol de las Fuerzas Armadas. Pero es que tenemos que concretarlo. Por ejemplo, entonces lo que se eso necesita, es otra cosa. Lo que se necesita entonces es una figura de un grupo de élite intermedio entre policía y Fuerzas Armadas que precisamente pueda hacer ese socorro, ese auxilio, y podrían generarse los cambios legales. Por eso hacía referencia que la primera tanda no es tan vacía, porque eventualmente pero sí es necesario. Eso es otra cosa. Eso es admitir que las Fuerzas Armadas tienen que cumplir un rol interno que no les guste, y debatimos cuál es el rol, pero no que, ido el estado de excepción, vuelven a sus cuarteles. Pero por eso entonces necesitamos todas las reformas que sean necesarias precisamente para transitar a estos mecanismos intermedios, estos grupos intermedios especializados para poder reaccionar adecuadamente. Y ese es el fondo de lo que estoy preguntando aquí. Más adelante seguiremos con que si necesitamos esas reformas, deben cambiarse las preguntas de la consulta otra vez, aunque nos demoremos un par de meses más, hagámoslo bien. ¿Caben en las que están ahora? ¿Nos abren la puerta? ¿Son suficientes? ¿Sí o no? Un elemento adicional. Lorena. Igualmente, cuando la consulta era apenas de 11 preguntas, la actual ministra de Gobierno hizo aquí estas consideraciones. Recordemos que la consulta no es reforma de ley. Correcto. La consulta no es enmienda constitucional, es visualizar lo que el pueblo está queriendo sobre temas puntuales. Yo creo que hay que reformar el Código Orgánico Integral Penal y tenemos que tener conciencia de que
la Corte Nacional de Justicia tiene que estar muy seria en a quién elige como presidente y muy serio el Consejo de la Judicatura sobre su propio futuro. Es impresionante la cantidad de preguntas con las que hemos abrumado a la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Y algo más, quienes somos abogados nos hemos metido a opinar hasta que yo dije basta, dejémoslo trabajar. Es responsabilidad de la Secretaría Jurídica. Porque muchas preguntas que estaban siendo propuestas en realidad conllevaban enmiendas constitucionales. Correcto. Ok. Absolvamos las preguntas anteriores, economista. ¿Cabe incorporar en la línea que ustedes han propuesto preguntas nuevas y sacar algunas de las que estén a costo de volver esto más complejo y demorado? O vamos con lo que está, esperemos lo que dice la Corte Constitucional y seguimos. Yo insisto que estando en un estado de guerra, la consulta popular tendría que estar dirigida a preguntas de un estado de guerra. Necesitamos cómo financiar esa lucha contra el crimen organizado y necesitamos también, que eso no va dentro de la consulta, pero sí en la política pública del Estado, cómo generar riqueza. Es decir, dejen fuera las primeras 10, por ejemplo. Concentrémonos en las otras. Y las primeras 10 con un adecuado acuerdo legislativo que ha sido evidente, pueden ser tratadas dentro del órgano legislativo y aquellas que impliquen modificaciones a reglamentos, avancemos lo más célere con ello. Okay. Pero no olvidemos también la voluntad política de las instituciones. Por ejemplo, ¿cómo es que la UAFE no puede ver cuántos Maseratis, Audis hay en el Ecuador y buscar el patrimonio? ¿Cómo es que la UAFE no puede buscar las entradas y salidas de las personas que viajan tremendamente fuera del país con gastos excesivos de lujo, seguir la ruta del dinero? Yo no es que comprendo cómo con ejemplos tan cortos no encuentran cómo es que están las personas que lucran ilícitamente en este país. Y saben una cosa adicional, el Contralor en un mes y algo más, usando inteligencia artificial, ha encontrado 32 indicadores al menos de corrupción en entidades públicas y funcionarios públicos en algo más de un mes. La misma inquietud. Lo que le decía yo a usted antes. Ok, ¿cuáles quitamos y cuáles dejamos de la segunda tanda para empujar esos cambios? A ver, hay esta consulta, esta acudir a las urnas va a ser complejo y va a ser complejo por varias razones. La primera es que nosotros vamos sí o sí a ir a las urnas para aprobar la reforma de la Constitución respecto al 158, es decir, la función de Fuerzas Armadas en apoyo a Policía Nacional. Lo que fue aprobado por la Asamblea. Exactamente. Tiene que ser ratificado eso en consulta. De plano, entonces va a ir a referéndum. Luego vamos a tener un primer grupo posiblemente de la consulta popular y luego vamos a tener otro grupo de enmienda de la Constitución propuesta por el presidente y luego otra vez otras preguntas de consulta popular. Entonces, comunicacionalmente e inclusive jurídicamente para los no abogados y hasta para muchos abogados, esto puede resultar muy confuso de comunicar. Lo ideal sería poder decir a todos sí. Lo ideal sería que exista un apoyo informado, Carlos, respecto de qué es lo que cada una de las preguntas significa para la institucionalidad, para la democracia y los efectos de la decisión. Porque, ojo, uno es el efecto de la consulta popular, un mandato de hacer, y por otro lado, la reforma de la Constitución. Es decir, ahí sí ser minuciosos y leer la letra pequeña de cómo va a quedar el artículo constitucional. Esto es muy grave, porque siendo lógico y racional lo que usted dice, es terriblemente peligroso. Una consulta tiene que ser todo sí o estamos perdidos. Por eso le sacaron la del casino, porque resultó, aparte de ser un tema secundario, no poco importante secundario, inoportuna, porque nos llevaba a discutir algo accesorio cuando estamos jugándonos lo principal. Usted no está diciendo que si alguna pregunta está mal redactada o es más peligrosa que ventajosa, debe decirse voten en estas 9 sí y en esta de acá no. Yo creo que eso significa hacer democracia, reflexionar sobre cada una de las preguntas con un voto informado. Es la única manera, Carlos, en la que efectivamente nosotros vamos a cambiar este populismo de que inclusive tengamos como propuesta de campaña que se haga una consulta popular. ¿De qué? No sé, pero va a haber una consulta popular. Okay. Y ahí el gran peligro por lo que acabo de decir. Basta que haya una en que la gente dude para que quienes son enemigos de avanzar con la consulta encuentren la forma de echarla abajo. Ya le pasó al gobierno de Guillermo Lasso que comenzando con la extradición nos quiso enganchar y promovió mal el resto. A propósito del 158 que menciona la doctora Pamela Aguirre, ese artículo, gracias, mencionó sin querer o queriendo
un rol que antes no tenían las Fuerzas Armadas y bajo el cual pueden hacer muchas de las cosas a las que ahora se niegan o se resisten. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de derechos. La Constitución anterior no decía eso. ¿Cuándo acá? Protección de derechos. Libertades y garantías de los ciudadanos. Ah, qué bien. Aceptaron. Aquí está. Hasta que esté vigente, cúmplala pues. Lorena. Cuando volvamos, la opinión del ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenhosner, y el empresario Giovanni Ginata, director ejecutivo de la Federación Interamericana Empresarial. Carlos. Ahora más que nunca, como nunca, la consulta debe ser un instrumento de avance para sacar al país de la crisis. De cambio, será solo cuando se eduque y prepare al país para derrumbar los peores aspectos de la Constitución de Montecristi que a cuenta de garantistas resultaron cómplices de delincuentes. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el reprise de este programa es 48 horas después por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme, TV Cable, CNT, Claro TV. Solo que 6 de la mañana, 2 días después. Estamos en todos los horarios posibles. Ecuador en Vivo, el periódico digital, sube un resumen a su portal principal y página de noticias tan pronto concluimos. Y en los Estados Unidos, en simultáneo, vamos por Macro Digital. Ustedes pueden bajarse su aplicación en Apple Store y en Google Play. Y cuando yo entienda que es Fire TV, Sugar TV, Roku, LG Smart y todas esas cosas, les cuento. Ok, Lorena. Estuvo aquí recientemente para este tema de la consulta que hemos tratado en varias ocasiones el ex vicepresidente Otto Sonnenhosner, a quien Carlos Vera le preguntó lo siguiente. Si el gobierno complejiza demasiado la consulta y la hace lo que debe ser, eso entorpece su gestión porque aumenta su conflictividad política. Si hemos esperado tanto, ¿por qué no esperar 1 año y medio más para esto? ¿1 año y medio más para qué? Discúlpame, aquí no hay tiempo que para perder. Plantear la consulta trascendente que no se ha hecho. Quienes nos metimos en este proceso electoral, estábamos conscientes que no hay tiempo que perder y que hay mucho por hacer. Y que lo que hay que hacer muy probablemente es necesario, pero no del todo popular. Y que de hecho esas decisiones necesarias son probablemente las únicas que te van a permitir tener recursos y capacidad de gestión para sacar al país adelante. Y que en función de esa gestión positiva ganes una reelección, enhorabuena. Me decía la economista Karina Ponce, mientras estábamos en la pausa comercial, que es primera vez, o es uno de los pocos estados, que va a una consulta o a las urnas en estado de guerra. ¿Qué riesgos entraña aquello y coincide o no con esa opinión del economista Sonnenholder, que de paso fue emitida, por supuesto, antes de que estuviéramos con conflicto armado interno? Primero es que la ciudadanía siente un terror dentro de sus casas, ámbito de trabajo y las relaciones que realiza. Por lo tanto, su prioridad principal es la seguridad. Y si el presidente de la República le ofrece que esa seguridad se resuelve a través de las herramientas que ha presentado, y en este estado de guerra en el cual la ciudadanía efectivamente está consciente de lo que implica salvaguardarse sus domicilios después de las 11 de la noche, vamos a tener elecciones. Yo no entiendo esta contradicción. Por eso al inicio decía de manera sarcástica que si estando en estado de guerra, las preguntas tendrían que ser de un estado de guerra. Es que es casi como asimilar que en un momento en el cual estamos con alta conflictividad, donde estamos cuidando los espacios masivos de concurrencia de las personas, le estamos a la vez invitando a votar. Y el segundo mensaje es que aparte le mandamos diferentes bloques de preguntas, como ya la abogada Pamela lo ha explicado. Por lo tanto, entonces, es realmente que el gobierno tiene un plan Fénix para romper con esta estructura criminal, o es que nos van a seguir dando resultados como por ejemplo al corte del 12 de enero que han incautado $1,487. Gracias, doctora Pamela Aguirre. La otra inquietud que planteaba Otto Sonnenhosner. Dice él que hay que hacer lo necesario, aunque sea impopular. Desde una perspectiva ya de constitucionalista, a usted, ¿qué es lo necesario hacer?
Para mí lo que me quedó debiendo, y participé, tuve la oportunidad de estar esa noche con el vicepresidente, es la reforma institucional. Mientras nosotros mantengamos la estructura que mantenemos, Carlos, será muy difícil que obtengamos resultados diferentes. Solo un necio espera tener resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo. ¿Es el momento para incluir una reforma institucional en la consulta? Y si es así, ¿en qué aspectos? Porque no puede ser completa. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese órgano desequilibra el ejercicio del poder. Es un tercero en una relación en la que Ejecutivo y Legislativo no han encontrado un equilibrio, precisamente porque existe este tercero que está generando un desequilibrio en fuerzas políticas. Primero. Segundo, a propósito de todo lo que hemos visto en el Consejo de la Judicatura, ¿qué más oportunidad, Carlos, que para poner de raíz que ese órgano no es del órgano de gobierno y control de la función judicial, sino devolverle a la Corte Nacional de Justicia y que efectivamente el Consejo de la Judicatura se quede para los temas administrativos? Es importante entonces cambiar esto para poder contar con una justicia necesaria. Carlos, a día de hoy, ¿qué es lo que pasó y de qué se quejó la policía el fin de semana? Que agarraron a 3 personas importantes de una banda criminal en Esmeraldas y que al día siguiente fueron por esta puerta giratoria a través de recursos mal utilizados. Okay. Entonces, si no tenemos una justicia, esto muy difícilmente va a cambiar, aun cuando cambie el rol de Fuerzas Armadas, aun cuando la policía esté depurada. ¿Usted quería acotar? Pero, ¿quiénes conforman las instituciones? Y eso es lo clave. Si mantenemos la estructura sobre cómo se llegan las ternas, cómo se conforma el origen de quienes componen, sea el Consejo de Participación Ciudadana con o sin designación de autoridades, el Consejo de la Judicatura y los otros órganos, como no nos olvidemos, Consejo Nacional Electoral, Defensoría Pública del Pueblo, que están prorrogados en funciones, encargados más del tiempo que les correspondía. Si no mejoramos la forma de la conformación, de la llegada de los mejores hombres y mujeres para esos espacios, todo lo demás será un declaratorio de buenas intenciones. ¿Cabe consultar eso en un estado de guerra? Yo insisto que en un estado de guerra hay que tomar decisiones de estado de guerra. ¿Esto influye en cómo salir del estado de guerra? Regresamos al contexto anterior donde no estábamos en estado de guerra y el presidente tenía la oportunidad de emitir efectivamente. Pero estamos en estado de guerra. ¿Sabe qué? Yo creo que sí cabe consultar esto. Esto nos llevó al estado de guerra. Pero también ese problema de las instituciones, Carlos, del Consejo de la Judicatura, del analicemos las otras salidas también. ¿Por qué la Asamblea Nacional, mostrando la voluntad y el pacto evidente que existe de un acuerdo legislativo, por qué también utiliza la herramienta para que a través de la Asamblea Nacional se aplique también las reformas constitucionales que corresponden? Respuesta? ¿Por qué no la da? Pero ¿por qué no les insistimos a los legisladores? ¿O vamos a seguir, en la Asamblea o vamos está a seguir reconociendo el brazo político, el crimen organizado, que se llama correísmo? Punto. Y ellos no van a ir al extremo de a sus líderes o a sus ídolos ahorcarlos. Vuelvo a insistir. Seguimos cada periodo legislativo reconociendo que ante el frente de la calidad de los legisladores que llegan, frente a un sistema de partidos ilegítimo, que también no se corrige el sistema de partidos porque van a ser los mismos que nos van a poner en las papeletas otra vez a decisores de política pública, entonces cada vez todo mandemos a consulta, porque como no llegan las personas que tienen que llegar o las propuestas que tienen que llegar, mandemos a consulta. Es que por ahora y no por hay segundo otra opción. tema, ¿Qué otra opción lamentablemente hay ahora? No, contésteme, ¿qué otra opción hay ahora? Por ahora, yo insisto que si estamos en un estado de guerra, las instituciones que están ahora, como la Asamblea Nacional, tienen que también asumir ese estado de guerra y proceder con las reformas. Evidentemente discrepamos. Mi ánimo no es convencerla, sino contrastarla o confrontarla. Giovanni Ginata, qué gusto, a los tiempos. Es director ejecutivo del FIE, Ecuador, Federación Interamericana Empresarial, entre otras cosas. Yo sigo un programa que tiene él con Joyce de Llenata, siempre en TPR, Tropicana, de 12 a 1, ya mientras estoy circulando. Giovanni, ¿cuál es su visión de qué hacer con la consulta, que es el tema que estamos tratando hoy? Sobre todo partiendo de lo que nos puso a discutir aquí Otto Sonnenhausen. Hay que hacer lo necesario, aunque sea impopular. ¿Qué es lo necesario ahorita desde su perspectiva? Bueno, como lo mencionó Otto y también algunas de sus invitadas, esto es un tema realmente de gran urgencia y de una situación de guerra. Yo no soy abogado, pero cuando uno ve entrevistas de ciertos abogados, hay dos bandos. Los abogados que dicen que prácticamente no se necesita la consulta y que se pueden hacer las reformas legislativas adecuadas, y abogados también de mucho prestigio que dicen que sí se necesitan. Yo no sé de la profundidad del tema legal, pero lo que sí coincido es que este tema, si la consulta va a abonar el camino
para que aquellas cosas que no se han hecho durante muchísimo tiempo y que deben ser tratadas con gran urgencia puedan correr a la velocidad que se necesita, pues en buena hora. La consulta, si uno analiza, hay verdaderamente grupos de preguntas, unas vinculadas al rol de las Fuerzas Armadas, otras vinculadas con proteger a la policía y las Fuerzas Armadas que mañana no sufran persecución, algunas pocas vinculadas con temas económicos, unos temas vinculados con activos ilícitos, el tema de la minería ilegal, es decir, alguna mezcla de ciertos temas que se conjugan en estas, que serán 15, 16 preguntas finalmente. Pero creo que el presidente actual ha demostrado que se puede actuar con mucho más velocidad que lo que se actuó en el gobierno anterior. Sin embargo, todavía falta mucho más velocidad, como mencionaba Otto. Él ha aceptado este reto para que en 16 meses o en 15 meses haga lo que no se ha hecho en muchos años y realmente ojalá pueda pasar a la historia a ser un segundo Yerobi. Muchas gracias, Giovanni, por la concisión y la profundidad que no siempre es asociada con extensión. Muy puntual. Lorena. Cuando volvamos, la opinión de otro constitucionalista, José Chalco, y vía Zoom, la opinión de Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Ahora más que nunca, como nunca, la consulta debe ser un instrumento de avance para sacar al país de la crisis. De cambio, solo será cuando se eduque y prepare al país para derrumbar los peores aspectos de la Constitución de Montecristi, que a cuenta de garantistas resultaron cómplices de delincuentes. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos tratando cómo queda la consulta y la verdad los aportes han sido extraordinarios y quedan algunos todavía. Lorena. El constitucionalista José Chalco consideró que al preguntarle la jueza de la Corte Constitucional, doctora Teresa Núquez, al presidente de la República, si estaba seguro de que quería llevar adelante la consulta con las 11 primeras preguntas, había algo más que eso. Aquí lo explica. En las consultas populares que preceden a la actual, las que se han hecho en el país y en las solicitudes que han existido, los informes no han sido solicitados en aplicación del artículo 8 del reglamento de sustanciación de causas de competencia de la Corte. No se lo utiliza para esto, se lo utiliza para pedir informes técnicos y de quienes puedan apoyar, colaborar como auxilio a la Corte Constitucional para tomar una decisión. Pero en este caso la jueza lo utiliza para decir al presidente lo que hemos dicho, una indirecta directa. ¿Usted está seguro que en el momento actual que vive el país, en los escenarios actuales que vive el país, en la inseguridad para ir a los recintos electorales, que esto hay que pensarlo, y luego de todas las críticas de los constitucionalistas serios que se han hecho a las primeras 11 preguntas, ¿usted quiere continuar con esto? Yo creo que esa es la reflexión que le hace la jueza Núquez. Y qué bochorno va a tener que vivirlo jurídicamente cuando se impone los caprichos que no miran a la esencia jurídica y a esta oportunidad, yo diría, de oro, que la jueza ponente de la Corte le dio al presidente para que rectifique. Yo quería partir, doctora Pamela Aguirre, para lo que dije, le dije que me haga acuerdo. Esa actitud de la Corte Constitucional expresada en la jueza es inédita, insólita, innecesaria. No sé si tenga antecedentes. A la Corte no le corresponde preguntarle nada, ya que ha mandado mal. Quiere estas, le correspondía en el tiempo que tenía, que era 20 días, decirle a quién está nuestro informe. Si usted luego presenta otras, está loco, cambió de opinión, las quiere complementar, es su problema. Se le ha reclamado a la Corte Constitucional un poquito de flexibilidad dentro de su rigidez dada la circunstancia del país. ¿Es posible? ¿La ve usted reflejada en esa actitud? A ver, yo creo que hay un principio que aplica claramente en esto, es rebus sic stantibus. Si las circunstancias han cambiado, entonces también la forma de analizar también tiene que cambiar. Y esto porque el derecho no puede estar desconectado de la realidad. El derecho es simplemente un instrumento para solventar conflictos. Cuando nosotros nos enfrascamos en conversaciones respecto a la juridicidad, son muy loables, pero no solucionan los problemas jurídicos. Entonces tenemos que asentar en precisamente aquellas soluciones que nos permita el derecho solventar el problema que estamos viviendo. Repito lo que dijo, la juridicidad no siempre resuelve los problemas jurídicos.
¿Qué se requiere para entender eso y no ser un purista, como les llamo yo, sino un jurista? A ver, hay varias formas de ver el derecho y esto es ya, que hay ya una es más rigidez teórico. Ya, esto tiene que ver ya con un tema teórico de Correcto. cómo el jurista se acerca al derecho, desde precisamente, exclusivamente el legalismo, el ritualismo, el textualismo, o si hay una forma más sociológica de acercarse a lo que es el derecho. Dos elementos, el bien común y el espíritu de la ley. Pero precisamente por esto, creo que efectivamente, y dentro de la práctica de la Corte ha sido inédito lo que realizó la jueza ponente Teresa Núquez sobre los hechos pasados hace una semana. El 9 de enero va a ser un día negro en la historia del Ecuador por todos estos hechos que acontecieron. Además, recuerde, Carlos, que la semana pasada el presidente también envió un proyecto de ley sobre extinción de dominio y reformas al Código Penal, si no estoy equivocada, a la ley humanitaria, es decir, hay una serie de reformas a varios códigos. Son esas circunstancias que, me imagino yo, generaron que la jueza solicite esta ratificación. Y el presidente ya se ha ratificado y ha excluido la pregunta 11 precisamente para mantener un hilo conductor de la consulta que tenía que ver seguridad. Hay correspondencia entonces. Antes de ir con Fernando Ibarra sobre un tema crucial de la consulta, le pregunto a un economista, para crecer económicamente, que es algo que el Ecuador no ha hecho, el presidente pone en la segunda tanda de preguntas algo largamente criticado y a la vez necesitado, un esquema de flexibilización laboral sin precarización que permita emplear más gente. ¿Es el momento? Primero, ¿cómo promovemos que creen más negocios? Si así lo generemos que creen, los locales tienen que cerrar pronto, tienen que evitar dar publicidad. Y si tuvieran entregas a domicilio, compras en línea, los vacunadores los van a encontrar y les van a terminar extorsionando para robarles los pocos ingresos de los que tienen ahora. Entonces, si no resolvemos el tema de seguridad para volver a las condiciones anteriores, recién a las condiciones anteriores, que ya estaban siendo paupérrimas, jodidas para el medio de la población, no va a haber inversión que dé resultados porque la ganancia, el excedente de esas ganancias que finalmente el inversor se lleva para invertir con su familia, en la educación de sus estudios, de sus hijos, o generar un capital, va a ser para el vacunador. Y ojo, hay personas que les vacunan desde los vendedores ambulantes desde los $2, los $10 por casa. Esa es la peor vacuna porque no le deja dormir a la gente que vive del día. Por lo tanto, ¿cómo es que promovemos mayor generación o apertura de nuevos negocios si la gente lo que quiere es cerrarlos? La gente quiere ir a relación de dependencia. Estamos promoviendo, en lugar de generar más riqueza, depender de riqueza que sea la pública o quizás de empresas más constituidas. ¿Cómo lo ve un dirigente gremial, doctor Fernando Ibarra? Gusto en verlo a los tiempos. Usted fue presidente del Parlamento Laboral y la discusión es ¿cómo queda la consulta? No hacerla o no, eso va, hay que aprovechar la oportunidad, pero ¿de qué manera? Bienvenido. Muchas gracias, Carlos, siempre es un gusto. Bueno, realmente me parece que no es el momento oportuno para entrar a hablar de temas tan delicados como volver al pasado, ¿no? Porque lo que se ha planteado es volver a las vías de experiencia de explotación laboral que fueron eliminadas precisamente por eso, porque no es que generaban plazas de trabajo, lo que hacían era explotar a la clase trabajadora. Le está faltando al gobierno en el campo laboral mayor creatividad, mayor predisposición para buscar otras alternativas que generen ese empleo. Lo que acaba de decir la panelista me parece muy acertado, es decir, mientras no recuperemos la seguridad, cualquier modalidad de contratación al final y al cabo no va a resolver el problema que tenemos. Hay que resolver el problema de la seguridad, pero además hay que plantearse un nuevo esquema productivo. Usted me ha escuchado en varias ocasiones que he tenido el privilegio de compartir con usted sus espacios, de que hay que enfrentar de una vez por todas el problema estructural del modelo productivo. Si seguimos con las mismas viejas recetas, dándoles vuelta, como novedoso después de cada 10, cada 15 años, vamos a volver a tener los mismos fracasos. Para eso se requiere que el presidente de la República, aprovechando el liderazgo y el respaldo popular que en este momento tiene, convoque paralelamente a un gran encuentro nacional para buscar consensos mínimos entre el sector empleador, los trabajadores, la academia y el Estado.
por ahí tienen que salir soluciones. Hay cosas que, por ejemplo, si se planteara en otras circunstancias el tema de los casinos, la posición de decir, bueno, es que por ahí se puede filtrar el lavado de dinero, me parece absurdo, porque esa es otra cosa, el control que el Estado tiene que hacer para que los negocios no se contaminen. Pero la opción de generar inversiones en plazas de trabajo no puede estar supeditada a la falta de control. Gracias. Lo mismo que pasa con el trabajo por horas o el trabajo a contrato a plazo fijo. El problema se llama control. El Estado no ha sido nunca eficiente para ejercer el control suficiente que imposibilite la explotación laboral por estas vías. Muy amable, abogado Fernando Ibarra. Usted sigue siendo de los pocos dirigentes gremiales o sindicales o de los trabajadores que habla de la necesidad de conjugar opinión de empresarios, trabajadores, academia y Estado, en vez de seguirlos confrontando como siempre. Lorena. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestras invitadas, que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no, sus reflexiones finales y, por supuesto, el comentario de cierre de nuestro director, Carlos Vera. Ahora más que nunca, como nunca, la consulta debe ser un instrumento de avance para sacar al país de la crisis. De cambio, será solo cuando se eduque y prepare al país para derrumbar los peores aspectos de la Constitución de Montecristi, que a cuenta de garantistas resultaron cómplices de delincuentes. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de este apasionante programa sobre cómo queda la consulta. El aporte último lo hace Lorena Ochoa con las inquietudes que ustedes conocen, son el rito final también del programa. Lorena. Así es, Carlos. Vamos primero con Karina Ponce. Número 1. Usted que ha sido Perdón, adviérteles. Le recordamos Eso. a nuestras invitadas que, por favor, únicamente sus respuestas en términos de sí o no. Número 1. Usted, que ha sido una luchadora por los derechos de la mujer, ¿cree que la consulta debería incluir una pregunta para que la paridad de género sea obligatoria definitivamente? Sí. Número 2. La consulta anterior tuvo por parte del gobierno una mujer abogada, principalmente como su mejor vocera. ¿Fue eso parte del rechazo? ¿Sí o no? No. Número 3. Consultar en estado de guerra no es pedir demasiada ecuanimidad a una población preocupada, ante todo en su seguridad. Sí. Gracias, Pamela Aguirre. Número 1. ¿Ve usted en los cambios de opinión del gobierno un afán de utilizar políticamente la consulta? ¿Sí o no? Sí. Número 2. La consulta debería incluir la definitiva autonomía de la Fiscalía, que tanto se elogia, pero tan poco se apoya. Sí. Número 3 y última. Quitar al Consejo de Participación Ciudadana y trasladar esa atribución a la Asamblea de nominar titulares del organismo de control aportaría el combate a la corrupción en este país, ¿sí o no? Quitarla, sí. Buscar mecanismos intermedios en los que exista responsabilidad también del Ejecutivo, sí. Gracias. Ha sido un honor tenerlas, economista Karina Ponce y doctora Pamela Aguirre. Y les decía yo, comentando informalmente el programa, que rara vez tenemos dos mujeres como protagonistas principales en el set. Celebro que cada vez sea más frecuente, y especialmente en este programa. Pero lo que más debo celebrar es el aporte de ellas, así como, a pesar de lo breve, de Giovanna Ginata y Fernando Ibarra, en respuesta a la pregunta que nos convocó: ¿cómo queda la consulta? Por lo tanto, me voy a referir poco a los elementos que deberían incluirse o excluirse, y mucho más a lo que debe hacerse para viabilizarla, cuestión que también fue tratada aquí. ¿Saben cómo salvar la consulta? Mejorando la seguridad, o combatiendo bien la inseguridad, absteniéndose de una coyuntura que vuelva sospechosa la herramienta en esta circunstancia, como por ejemplo, lo que tanto tiempo se postergó y no se ha podido hacerlo ahora, la flexibilización laboral, sabiendo lo distorsionado, contraproducente que puede ser. No, ya sacaron los casinos, saquen eso. Y a la inversa, si hay
nudos o cuellos de botella que realmente son centros de conspiración, como las atribuciones entregadas al CPCCS, como la forma en que se integra el Consejo de la Judicatura. Dos elementos claves para disparar la corrupción porque fomentaron la impunidad. Entonces, hay que atacar allí. Es momento de filtrar los temas que seguramente dilaten un poco la consulta. Difícilmente será a finales de marzo. Vamos a ver qué responde la Corte Constitucional, sin desmerecer lo que ellos pongan luz verde o luz roja, hacer un tercer esfuerzo por reorientar y enriquecer la consulta para que valga la pena más que nunca, porque estamos como nunca en este país en estado de guerra. Y su principal motivo debe ser darle a la nación los instrumentos para que llegue a la victoria, que de paso será a muy largo plazo. Cuidado con los triunfalismos, cuidado con las celebraciones, cuidado con la resignación. Esto recién empieza. Vamos apenas 2 semanas. Los resultados son prometedores, pero serán solamente halagadores si somos todos consistentes en el esfuerzo. Lorena. Mañana en vivo a las 22 horas trataremos aquí la elección del presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo titular pretende prorrogarse, aunque hoy cambiaron la decisión de anticipar las elecciones. Y esto tiene múltiples repercusiones. Hasta entonces, nos vemos en una próxima emisión. Gracias por su gentil compañía.